Mañana a las 8:20, 20 horas con 20 minutos, 20:10, 20:20, se cumplen 2 semanas de uno de los episodios que han marcado este 2025, ¿eh? Estamos en noviembre. El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Carlos Manzo emprendió una lucha directa contra el narcotráfico. El autor material de 17 años fue abatido en el momento de la agresión, mientras que otros 2 presuntos implicados en este hecho fueron localizados sin vida a un costado de la carretera Uruapan-Paracho, según reportes de la Fiscalía General del Estado y del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Uno de ellos tendrá 16 años, en tanto que se han ampliado las líneas de investigación, como usted lo sabe, sobre el caso. Hoy hablamos incluso con Juan Manzo, su hermano, que insiste en la parte que tiene que ver el móvil político, sin descartar las otras líneas de investigación. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, y autoridades federales fueron a Michoacán. Habrá que ver si estuvieron cerca de la gente o no, pero la foto ahí la tiene. Sostuvieron una reunión de trabajo junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Habrá que ver qué tanto representa Alfredo Ramírez Bedoya a muchos de los municipios, ¿no? En donde hay diferentes miradas de las cosas, sobre todo a partir del ejercicio del poder. Una cosa es una elección y otra cosa es cuando los gobernantes van ejerciendo el poder en tiempos en donde o toman distancia o se distancian de los ciudadanos o se acercan a ellos. Y entonces no podemos solamente pensar el día de las elecciones, sino lo que ellos en la gestión del poder, en la gestión de la gobernabilidad están haciendo. Autoridades municipales, legisladores y representantes del sector productivo están todos ellos revisando el Plan Michoacán. En Uruapan se reunieron con la presidenta municipal y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quirós, por la situación que se vive ahí. Con el Plan Michoacán se invertirán 57 mil millones de pesos que se distribuyen en la aplicación de 12 ejes de acción, entre los que destacan el fortalecimiento de los policías estatales y locales. Bueno, Grecia Quirós, lo sabe usted, es la presidenta municipal de Uruapan, dijo que da su voto de confianza a las autoridades federales luego de la reunión que sostuvo. No se trata si lo dijo con convicción o no, pero dijo, a ver, echémonos a andar con esto. Grecia dijo que el propio Omar García Harfuch le confirmó que cada 15 días, van a tener reuniones para revisar avances. Así lo dijo. A ver. Yo espero de verdad que vayan y ataquen de raíz lo que se tiene que atacar. Yo en este momento les estoy dando a ellos un voto de confianza, pero también les dije que si no había resultados, que si las cosas seguían igual, tuvieran cuidado, porque había una ciudadanía que estaba muy lastimada, muy enojada, y que en cualquier momento han visto ustedes las manifestaciones que ha habido, no solamente en Uruapan, sino en muchos estados de la República. Bueno, hablemos del tema, ¿no? Alberto Guerrero Baena, titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Alberto, con el gusto de recibirte, muchas gracias que estás con nosotros viernes. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Viendo con mucho interés lo que sucede y sobre todo tomando en cuenta que está pasando ya de un plano delictivo, también pasamos al discurso político, que es lo más relevante. Bueno, a ver, déjame hacerte una pregunta previa. Hoy, Jesús Ramírez, en una conversación con René Delgado, dijo que algo que había pasado es que buena parte luego del consumo de la droga pasaba por los trabajadores limoneros y aguacateros en fentanilo, metanfetaminas, cristal, etcétera, que lo hacían ellos para aguantar estas largas horas de trabajo. Me parece que es una declaración un poquito fuerte, ¿no? Porque, no insinuó otra cosa, sino simplemente lo definió. Tengo que ser en eso muy justo. ¿Qué piensas de esto? Pues como bien lo dices, Javier, son declaraciones aventuradas de alguien que quizás no ha conocido el entorno que hay en esas zonas. Realmente para lo único que alcanzaría en su momento quizás es para tomarte un refresco, una cerveza, porque al final de cuentas, o agua, porque al final de cuentas ellos pues básicamente no tienen el ingreso, sobre todo en el caso de los cortadores, muchos de ellos no tienen el ingreso para estar comprando este tipo de drogas
y sobre todo, pues lo más relevante sin duda es que se utiliza esto como un discurso para tapar un poco lo que no han querido combatir, porque muchos de estos cortadores que en su momento están trabajando en esas zonas, ya sea cortadores de limón, que es un poco más recóndito, vamos a decirlo, los lugares donde se lleva a cabo el cultivo que el del aguacate, pues son muchos lugares donde la autoridad no entra. Entonces ahí, como se dice coloquialmente, se está dando un balazo en el pie, porque sin duda entonces ahí es donde tendrían que ellos de entrar a atacar las causas, cuestión que no está sucediendo, porque pues al final todo este discurso de ataque a las causas de política social, pues entra a las cabeceras municipales, a algunos poblados aledaños, pero a poblados donde realmente están estos trabajadores, donde muchos de ellos tienen que trasladarse bastante de tiempo caminando para llegar a las huertas, pues sin duda el gobierno legalmente establecido no llega y entonces establece un gobierno alterno. Bueno, a ver, lo que sucede con la marcha de mañana fue una marcha que se convocó hace ya varias semanas. Adquiere una nueva dimensión la marcha de la generación Z por el caso de Carlos Manso. Y entonces ha tenido toda la semana, ha sido motivo de referencia de la presidenta. Incluso en un tono, no nos hagamos muy crítico, algunos jóvenes, ha dicho, podrían manifestarse, pero hay dinero de fuera, hay bots, hay toda una serie de cosas. Pero sigue siendo una constante Carlos Manso como el personaje que detona, digamos, una especie de movilización mayor de la que originalmente se pensó que podía haber. Todo esto, Alberto, tú y yo sabemos, es un enigma, no sabemos cuánta gente va a ir mañana. A lo mejor nos encontramos con la sorpresa de que no va mucha gente, o a lo mejor, ¡pum!, sale mucha gente en todo el país. A ver, sobre esto una reflexión para luego entrar ya directamente en cómo se ha desarrollado en los últimos días el caso de Carlos Manso. Es el riesgo de las convocatorias y sobre todo tomando en cuenta que en este clima quizás de violencia que se está viviendo en este país, y digo quizás porque una cosa es lo que vivimos los ciudadanos de a pie y otra cosa lo que se ve directamente de 7 a 9 de la mañana, donde prácticamente es una realidad alterna, pues sin duda los movimientos sociales han crecido. Ya lo que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, lo que sucedió en Morelia, lo que ha sucedido en Uruapan con esta marcha histórica de casi 100,000 personas. Por el otro lado, otras manifestaciones que puede haber alternamente en diferentes capitales del país, te habla perfectamente de que el ciudadano necesitaba un detonante para poder de alguna forma expresar toda esta inconformidad de no solamente de los delitos del crimen organizado, porque creo que esa es parte del detonante que tenemos, pero también la inseguridad que vive la gente que se traslada día con día de su casa hacia sus lugares de trabajo o en el propio transporte público o lo que sucede en diferentes partes del país donde, pues básicamente, como lo comenté hace un momento, los regímenes de gobierno alternos al que debería de privar, pues obviamente hacen que esto se convierta en un punto de inflexión, como bien lo señalaste, no sabemos cuánta gente vaya a ir mañana a la manifestación. Lo que sí sabemos es que sin duda la figura de Carlos Manso encarnó y le llegó a la ciudadanía tomando en cuenta que se rebeló en contra del propio sistema del cual él fue partícipe, siendo candidato externo de Morena a la diputación y posteriormente diputado federal, pero al no ser favorecido con esta candidatura, decide romper y pues obviamente es parte de estas, vamos a llamarlo rebeliones cíclicas que necesita la ciudadanía para poder sacar toda esta olla de presión que ha venido siendo el tema económico, el tema político, ahora el tema de seguridad y que creo que será necesario observar con mucho detenimiento el desempeño de las masas el día de mañana, amén también de lo que pueda suceder alternamente, caso concreto los grupos del bloque negro o grupos alternos que vayan a llegar y que quizás a lo mejor no encarnen parte de esta marcha, porque por ejemplo una de las banderas básicas que ha sido es el no llevar banderas ideológicas, inclusive le están pidiendo a los jóvenes no llevar banderas, por ejemplo, de Palestina, porque creo que en ese sentido la marcha va enfocada en un punto totalmente neutral, que es el punto que está teniendo el quiebre por el momento en nuestro país. Bueno, a ver, pasemos al tercer asunto. Dos personas más, que se supone eran tres las que habrían
participado del asesinato de Carlos Manso. Era el joven de 17 años que fue asesinado ahí mismo, fue ultimado con vida, pudo haber contado muchas cosas, pero lo mataron. Y otros dos que aparecieron en una carretera, y además con signos de tortura. A ver, eran 3 personas las que nos habían dicho que habían participado. ¿Cómo ves el asunto y en qué tipo de maraña se empieza a meter? Bueno, se mete aún más, perdón. No, y yo creo que se hizo una gran maraña que tendría que en todo caso ya intervenir la Fiscalía General de la República al tomar en cuenta el tipo de homicidio que estamos viendo y sobre todo toda esta circunstancia que, como bien nos señalamos, todos los caminos prácticamente nos están llevando a Paracho. Y en Paracho, pues sabemos perfectamente que es un espacio que también está siendo un detonante de pobreza muy fuerte y sobre todo de reclutamiento. Toda esa zona que está del norte de Uruapan, Capacuaro, que fue donde encontraron a estos muchachos ejecutados, pues nos da a entender que son zonas que obviamente también conocen las autoridades locales y que tendría que enfocarse la vigilancia también en ese sentido, las investigaciones. Ya vimos al propio secretario de Seguridad Federal pasearse por algunas zonas de Uruapan, pues yo creo que en ese sentido se necesita también que las fuerzas de investigación, que muchas de ellas ya han llegado a Uruapan a hacer trabajos de investigación, pues obviamente tienen que enfocar todas sus expectativas y sobre todo esta investigación a toda esa zona que va desde el norte de Uruapan, todos estos cerros, La Charanda, el Cerro de Jicalán, el Cerro de la Cruz, obviamente también todo lo que ha señalado la propia alcaldesa, los caminos que te llevan a Paracho y que posteriormente te pueden llevar hacia Zamora o en todo caso hacia parte del Bajío, porque al final de cuentas son territorios que conoce perfectamente el crimen organizado y que ellos, como parte de estos rondines que hacían cotidianamente, pues también llegaron a conocer y afirmar que había campos de reclutamiento por parte de estos grupos delincuenciales. Entonces, ahora yo creo que en esas circunstancias le toca a las fuerzas federales entrarle al quite con la investigación, obviamente preparar todo esto que ha venido sucediendo con en torno a las órdenes de aprehensión, litigarlas, pero es necesario también que sin duda la Fiscalía General de la República entre ya a investigar este tema, porque al final la Fiscalía General del Estado, también hemos de señalar, ha quedado muy rebasada ante estas investigaciones y precisamente se ha hecho una maraña derivado de que un día te dicen una cosa, otro día el fiscal te dice otra, otro día la autoridad federal te dice otra. Entonces, yo sé que hay una obligatoriedad de la secrecía en este caso, pero creo que por lo menos debería de haber un indicio hacia la ciudadanía de que hay una fortaleza en los datos que pueden desembocar a una investigación que no solamente lleve a la resolución del caso de Carlos Manso, sino que también le den certeza a la ciudadanía de que los caminos que van a transitar en todas esas localidades que están al norte de Uruapan, o en todo caso en todo Uruapan y la zona que lo rodea, pues sin duda van a tener certeza de que van a poder llegar tranquilo a sus hogares. A ver, para cerrar, te pregunto, digamos, la situación bajo la actual, la visita bajo la cual se estuvo Uruapan y Morelia, ¿no? Todo, buena parte de Michoacán, pero digamos, para hablar concretamente de Uruapan y Morelia, por parte de Omar García Harfuch y del propio secretario de la Defensa Nacional, ¿habrá permeado entre la gente o los ven distantes? Porque al final hay muchas críticas de que el plan se haya hecho desde la Ciudad de México, por más que haya estado el gobernador. Y ahora van, y yo no sé si la gente los vea cercanos, los vea lejanos o les tenga distancia, pues no sé. Mira, una cosa es el pulso político que, por ejemplo, actores locales y medios de comunicación tienen en torno a estas visitas, tanto en Uruapan como en Morelia. Y otra cosa, lo que obviamente la ciudadanía ve, y lo que la ciudadanía ve sigue siendo muy distante todo este tema. La presencia de Fuerzas Armadas no generalmente nos dicta de que va a haber más seguridad, sino al contrario, puede haber un amontonamiento de fuerzas. Por el otro lado, un gran indicador hubiera sido de que no solamente invitaran a los coordinadores políticos de los alcaldes, porque invitaron a cada una de las fracciones, sino que también en todo caso hubiera habido un compromiso político
para que pusieran en orden sus corporaciones. Y en este caso, pues lo ideal hubiera sido que hubieran invitado a todos los alcaldes a esta reunión en el cuartel de la 21 Zona Militar, o en su defecto lo hubieran hecho en Uruapan también, o en la 43 zona que está en Apatzingán, para que también los propios alcaldes de las diferentes regiones se trasladaran y pudieran haber firmado un compromiso de depuración, porque el tema es que el plan se está enfocando a aspectos de política social, se está enfocando a aspectos de reacción policial militar, pero en ningún momento te está hablando de una investigación en torno a las autoridades municipales que estén coludidas y que probablemente puedan tener esos nexos con los grupos del crimen organizado. Creo Sí. que ahí, en ese sentido, le ha faltado mucho tacto a estos planes federales hechos desde el centro, y obviamente también, pues, el hecho de que el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se pasee por algunas calles de Uruapan, y digo algunas porque prácticamente se paseó por algunas colonias alejadas, pero por ejemplo, bajando de la zona por donde mataron a Carlos Manso, hay una colonia que se llama Ramón Farías, es de las más conflictivas que hay en todo Uruapan. Ha habido ejecuciones, inclusive 3 meses atrás ejecutaron a una funcionaria municipal también enfrente de una escuela. Debería de haber la certeza de que esto va a dar. Ahora también proteger a tus fuerzas, porque con 250 pesos diarios de viáticos que se le está dando a los agentes de investigación para que trabajen, pues obviamente eso no va a alcanzar. Claro, claro, claro. Alberto, muchas gracias. Ya veremos qué pasa mañana. ¿Va a haber marcha en Morelia? ¿Sabes? En Uruapan creo que no, pero porque no va a haber ni desfile el 20 de noviembre en Uruapan. Pero habrá marcha No, mañana. de hecho, está parado todo. Está parado. En Morelia sí va a haber marcha. Sí va a haber marcha. Bueno, te mando un saludo. Sí va a haber marcha. Gracias, buenas noches. Un gusto enorme, Javier. Buenas noches. Gracias, que tengas buena noche. Gracias, Alberto.